¿Qué tal, mis amigos y amigas de América y el mundo? Hoy un encuentro más de este hermoso programa que estamos realizando para llevar adelante una programación muy interesante de la Escuela de Neurociencia Virtual que dirige el doctor Gabriel Floriciani. Una alegría para mí encontrarme con ustedes, Alessandro, quien les habla desde Argentina, para compartir este momento único donde hoy dos invitados de lujo nos acompañan en esta plataforma para justamente debatir lo que es si ha fallado la democracia en América Latina. Y esto tiene que ver no solamente con la opinión política, sino con un exhaustivo propósito de ver cómo actúa el cerebro de las personas y cómo ha actuado el cerebro de los distintos dirigentes, eh, por lo menos para llevar adelante este mensaje de saber si ha fallado la democracia en América Latina. Hoy, desde República Dominicana, el doctor Humberto Peralta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí estamos, deseoso de que podamos tener una plena conversación sobre estos puntos tan importantes de la democracia, si ha fallado o no. Así que muchas gracias por la invitación a este debate. ¿Quiere contarnos así brevemente en qué lugar de República Dominicana está? Estoy en la segunda ciudad de importancia, Santiago de los Caballeros, de República Dominicana. ¿Y usted a qué se dedica exactamente, doctor? Académico de por sí, arquitecto y también epistemólogo. Hice Bien, una especialidad en epistemología, en la investigación científica, a través de lo que es la conceptuación filosófica. muy bien. Bueno, por un lado, el doctor Humberto Peralta, desde la hermosa República Dominicana. Por el otro lado, tenemos a la doctora Linda de Márquez, desde el país hermano de Venezuela, con todo lo que implica Venezuela. Uno dice Venezuela y tiene un montón se le viene un montón de cosas a la cabeza. Y tiene que ver que justamente con este debate que estamos emprendiendo en la Escuela Virtual de Neurociencia, que si ha fracasado o no la democracia en América Latina. Y para eso le vamos a invitar a que nos salude y que nos cuente un poquito dónde está la doctora Linda de Márquez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, bien feliz de estar con ustedes en esta conexión que nos une a esa isla hermosa de República Dominicana. Nosotros que estamos al norte del sur y Argentina al norte del norte. Qué cosa más hermosa esta conexión. Y bueno, ciertamente les pido perdón que mi cámara se está congelando, pero aquí estamos. Y ciertamente es un tema que es de suma importancia, porque creo que va a contribuir al despertar de las conciencias. Y vamos a profundizar en unos términos que, sin lugar a dudas, debemos reestudiar, estoy muy atenta, doctor Humberto, de escuchar su tesis. Creo que voy a aprender hoy mucho y estoy muy contenta por eso, pero creo que yo veo este debate como un instrumento para seguir despertando conciencias. Y así será, despertar conciencia. Ese es el métier de esta escuela de neurociencia virtual. ¿Y usted, doctora, a qué se dedica exactamente en Venezuela? Bueno, yo soy politólogo, estuve desde el año 93 como diplomática de carrera también. Estoy actualmente al frente de la iniciativa por la familia venezolana, que es una iniciativa de amor en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, del matrimonio y la familia en su diseño original y de los derechos y libertades fundamentales. Ahora, qué tema, cómo abrió una puerta ya la doctora Linda de Márquez. La concepción de la vida y el debate internacional que se produce en estos temas, en todos los ámbitos, en la familia, en el trabajo, en donde estemos, es el tema del día prácticamente. Pero vamos a entrar en un ratito nomás ya al debate antes, pero me parece lo más oportuno de presentar
al director de esta Escuela de Neurociencia, que es el pastor doctor Gabriel Floresiani. ¿Qué tal, Doki? ¿Cómo le va? Muy bien, Alejandro, un gusto, muy buenas noches, ¿no? El saludo para todos, muchas gracias por estar, mucha expectativa con este tema. Tenemos dos invitados de primerísimo nivel en donde vamos a estar trabajando el tema de la democracia orgánica, del fenómeno democrático en nuestra América Latina. Bien, bueno, habiendo hecho las presentaciones indicadas, ahora sí entramos a este debate con lo que significa intercambiar opiniones y entender lo que la realidad del mundo nos está llevando a conocer y cómo el poder actúa en esta dimensión. Por eso, doctor Floresiani, le pregunto a usted, ¿usted qué considera con respecto al tema de hoy sobre la democracia? ¿Va fallando en América Latina la democracia o es solamente una visión óptica? Sí, a mí me gustaría trabajarlo más desde el punto de vista de la neurociencia. Son distintos factores que tienen que ver con la genética, con todo el aspecto de la estructuración del cerebro del ser humano. No hay sistema político perfecto, aunque algunos dicen que la perfección del sistema estaría en la democracia. ¿Ha fallado? Sí, ha fallado, pero creo que es mucho más profundo y tiene que ver con cuestiones sociológicas, antropológicas, del medio ambiente, el gran trauma que significó la conquista de América y su influencia genética hasta hoy en día en esta vivencia o aprovechamiento de un sistema político como el democrático. Ahora, doctor Humberto Peralta, allá en República Dominicana, ¿cómo se vive la democracia? Parece que nosotros sí tenemos que saludar una conquista que siente por lo menos la gente. Como decía el doctor Floresiani, nosotros podemos exhibir que hay como una especie de confianza en el subconsciente. Quizá conscientemente la gente rechaza que la democracia exista, pero sí hay una satisfacción de saber que cuando un gobierno termina, va a ser entregado de manera cívica al que viene. Y ya esa práctica tiene 60 años. Y por eso entonces podemos decir que hay una conquista. Y los fallos de la democracia son evidentes. Hay fallos y por eso estamos tratando de poder descubrir cuáles son estos fallos para que lo conquistado no vaya hacia atrás. No descartemos lo que logramos, sino que mejoremos lo que tenemos. Ahí está. Y usted, doctora Linda de Márquez, en Venezuela, que es un país que siempre está en la boca de todo el mundo, ¿qué opina usted con respecto a este tema? Bueno, creo que por lo menos en Venezuela, desde la perspectiva de aquí de lo que estamos viviendo, estamos ahorita en un momento donde la institucionalidad, las personas, los ciudadanos en general, han perdido la credibilidad y la confianza en las instituciones y también en cierta manera en la democracia, porque supuestamente por estar en democracia estamos donde estamos, porque supuestamente pues a través del voto es que tenemos las autoridades que hemos tenido. Y es un tema donde uno de precisamente lo que hemos estado experimentando, hemos visto que, por ejemplo, en las últimas elecciones hemos tenido centros de votaciones vacíos, sin embargo, se habla de unas cifras como si hubiesen estado llenas. Entonces, ¿cuál es la percepción de la gente? Que en Venezuela se vota, pero no se elige. Y eso le hace muchísimo daño, ¿verdad?, al concepto tradicional y a lo que se conoce como democracia, porque precisamente el demos y Kratos, ¿verdad? Demos, la gente, Kratos, la autoridad, o sea, que es el gobierno del pueblo, pero realmente estamos experimentando que aunque se llame así, no es lo que en esencia estamos viviendo en la práctica. Ahora, doctor Humberto Peralta, lo que nos comenta la doctora Linda, ¿puede ser un fallo de la democracia?
¿Y cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que el fallo de la democracia no se puede exhibir como que es un fallo total de un conjunto social, porque la democracia es cuando la autoridad está en el grupo completo, o por lo menos en la mayoría del grupo. Y en este caso, si nosotros pudiéramos cualificar lo que es el pueblo venezolano, hablaríamos de 32 millones de habitantes. Y si verdaderamente nada más está votando una pequeña parte, habría que analizar el por qué solamente vota esa pequeña parte. Entonces, por eso no están construyendo el paso democrático, pero no significa que uno pierda la expectativa de que cuando la mayoría se expresa, pueda estar dándole el carácter que es juzgar una decisión a través de la mayoría que participa. Entonces, la democracia primero fue representativa y luego se ha hablado de una democracia social y más adelante se han esgrimido algunas ideas de una democracia participativa. Nosotros queremos decir que estos tres elementos de democracia todavía nos dejan en una búsqueda más perfectible y estamos proponiendo una idea de democracia que podría salvar ciertas situaciones y lograr una solución de largo tiempo para nuestras sociedades en América Latina. Ahora, Floriciani, el problema, si no es la democracia, ¿quiénes son? ¿Los hombres? Active el micrófono, por favor, Toki. El micrófono, por Ahí favor. vamos, Ahí sí. vamos. El ser humano. Alejandro, ¿podrás compartirme, habilitarme para compartir unas imágenes? Por supuesto. Si es tan amable. El ser humano hace a la democracia. Ahí vamos. Es un gran tema, ¿no? Porque ahí vamos. ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? sí. Sí, perfecto. Miren, me gusta llamarlo así, el enigma. La democracia empezó hace 14.000 millones de años en el momento mismo de la explosión del Big Bang. Suena medio extraño, pero sí, me imagino que no deben de haber escuchado una definición de origen democrático así, pero convengamos que estamos hechos de partículas que se produjeron en el momento del Big Bang, y lo interesante es que esas moléculas y después elementos minerales, podemos tomar, por ejemplo, como referencia a la Biblia, en el libro de Génesis, donde dice que Dios tomó del polvo de la tierra. Eso significa que los minerales que vinieron del espacio, Dios lo utilizó para conformar el cerebro. Y con el cerebro hacemos política. Ahí va la siguiente imagen, entonces. El cerebro es el órgano que utilizamos para hacer política. Y como somos una especie caída, una especie que tiene distintas variantes, podemos ser buenos, podemos ser malos, somos una especie muy complicada, entonces esto hace que ningún sistema, a mi entender, y en este caso la democracia, no pueda constituirse perfecta, y como tú decías, Alejandro, desde mi punto de vista, los imperfectos somos nosotros. Ahora, nosotros, los humanos, creamos el sistema democrático, pero como humanos tampoco sabemos cómo llevar adelante ese sistema para que sea perfecto, como deseamos. ¿Qué opinión le merece, doctora? Bueno, ciertamente, como decía el doctor Floriciani, ¿no? Tenemos una naturaleza caída y eso por supuesto que va a incidir en las decisiones, ¿no? Pero también creo, y esto, ¿verdad? Enfocándome en mi caso aquí en mi tierra, como le comentaba yo en la tarde que conversaba con el doctor Gabriel, que realmente está pasando algo. Por ejemplo, ¿cómo llegó Chávez al poder? Fue a través de un voto castigo.
¿ok? Porque toda la situación que había pasado con los gobiernos democráticos había pasado el Caracazo, ¿verdad? Había pasado luego también la intentona golpista del año 92, y había un descontento, ¿verdad? Por la corrupción tan descarada y entre muchísimas otras cosas. Entonces, pero ¿qué ha pasado y se ha mantenido en el tiempo? Es que lamentablemente, como yo le decía al doctor Ciani, creo que tenemos que llegar en nuestros países a comenzar a votar por valores y no por colores. Porque entonces, ¿cómo se explica que en muchos de nuestros países con democracia y con voto de cristianos se están poniendo, ¿verdad? Están subiendo el poder personas con unas teorías y unos proyectos realmente anticristianos, ¿no? Y entonces una de las cosas, por ejemplo, lo que pasó ahorita en Colombia, que dicen los que saben ahí en su tierra que Colombia tiene más o menos 10 millones de cristianos, ¿ok? Entonces, son esas cosas que hay que analizar y que nos lleva a esa necesidad de reflexión y de replantear realmente. Por eso, vuelvo y repito, doctor Peralta, quiero seguir aprendiendo de su teoría para, ¿verdad? Y asumirlo y también escudriñar sobre eso. Bueno, ahí está, doctor Peralta, contéstele, por favor. Sí, yo sé que si centramos una descripción del proceso que pasa uno de los pueblos, siempre va a haber como una especie de apuntalamiento muy particular y personal sobre lo que está pasando en ese país. Yo estoy tratando de abordar el tema desde la óptica, por ejemplo, de una familia. El padre y la madre tienen en sí una fórmula de dirección de su hogar, y en esa fórmula de dirección del hogar tienen que ponerse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo los padres, entonces el proceso de los hijos va a traer ciertas deficiencias en su crecimiento, y por tanto deben ellos tomar el mando, pero deben de consultarse porque son dos cerebros. Y como decía el Evangelio de Jesús, cuando hay dos que están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora, si tú lo haces tú particularmente, no hay una sociedad. Para que haya una sociedad, tienen que ponerse de acuerdo los participantes de esa sociedad. En un hogar, primero papá y mamá, pero cuando los hijos tienen mayoría o cuando van teniendo conciencia, deben de participar en el contexto de organizar su familia. Y entre todos es que van tomando decisiones conjuntas. A eso es que se le llama la democracia, porque la familia es una célula de la comunidad y la comunidad es una neurona de la sociedad en conjunto. Por tanto, si las comunidades participan de manera organizada, estamos en presencia de una factible democracia. Y en ese caso, los fallidos que hay es porque todavía no se entiende cómo vincular que todos los miembros de una sociedad tengan un modelo correcto de participar en las grandes decisiones y planificaciones sociales. Ahora, las tendencias ideológicas parecen una ola de dominó que van modificando a Latinoamérica según el momento. ¿Es así que las tendencias ideológicas empiezan en un lugar y terminan en la otra punta del continente con el mismo perfil y los humanos votamos sobre esa tendencia sin pensar lo que estamos haciendo? Doctor Floriciano. El Dios Padre Todopoderoso, creador de la tierra y de los cielos y de la tierra, siempre va a tener el control de los procesos. Jesús decía Padre, y uno dirá, bueno, pero él está diciendo papá porque fue engendrado. En mi comprensión de lo que significa este evangelio, representa que la creación tiene un padre, ¿verdad? Y ese padre es mi padre. Y por tanto, no va a suceder cosas que no estén contenidas dentro de ese factor. Y nadie se sale de la mano de Dios. Y por eso cuando un pueblo elige mal, no significa que está en contra de Dios.
sino que Dios es el creador de todo y permitirá ciertas facultades sociales que no le conviene a sus mismos preceptos. Y en ese caso, por repetir lo que decía el doctor Ciani, los imperfectos somos nosotros, que estamos en una continua evolución. Los gobiernos que nos estamos dando, si responden a lo que han sido los significados sociales, como decía León Tolstoy, si el pueblo en sí eligió un gobernante y este gobernante no me favorece, el pueblo tiene todavía un patrimonio de lo que es el poder democrático que se llama la desobediencia civil. Y a eso puede llegar un pueblo cuando no está a gusto con un gobierno. Si esa población en sí decide que eso no va, la población lo quita. Y eso se ha logrado aquí y en toda Latinoamérica. Cuando el gobierno permanece, significa que la sociedad todavía lo tolera. Bien. ¿Y usted qué opina, doctor Floriciani? ¿Coincide? Totalmente es así. Y acá introduzco el concepto de psicología transaccional y también utilizando la neurociencia podemos entender ese fenómeno social a partir de la construcción, ahí voy a poner una imagen, de la construcción del cerebro de todos los habitantes de un país. Nosotros, todos nosotros, emitimos un campo electromagnético. Ustedes pueden verlo ahí. Somos energía, somos fotones. Entonces, allí ustedes pueden ver a este hombre y en color verde pueden observar el campo electromagnético que se da también en el planeta. Ustedes saben que el centro de la Tierra es hierro fundido y que el planeta emite un campo electromagnético. De la misma manera, nuestro cerebro, nuestras neuronas, lo emiten a unos 3 o 4 metros a la redonda. Y el corazón, acá tengo otra imagen, ahí, el corazón también emite un campo electromagnético porque se han descubierto neuronas del mismo tipo de las que están en el cerebro humano. Quiere decir, entonces, que todas las personas que están dentro de mi campo electromagnético van a recibir mi conciencia profunda, mis estados emocionales, me van a percibir, y entre todos los campos electromagnéticos de los pobladores de un país, de los habitantes, vamos a formar un supercerebro, una supermente. De tal manera que esa supermente, entrelazada a nivel electromagnético, va a formar o va a producir la mente del político. Es decir, los pobladores, los habitantes, ¿podemos desentenderlos de la carta política? No, porque vienen de nosotros, pero a la vez nosotros le influenciamos y ellos nos influencian. Ahora, doctor, ya que estamos hablando del cerebro humano, el voto de la mujer en el momento como parte de la democracia, ¿no? Estamos hablando de la democracia en este debate, si la democracia ha fallado en América Latina. ¿La mujer vota de una manera diferente a la hora de elegir a su representante que el hombre? ¿O no tiene ninguna característica distinta? Sí, mira, hay una diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer muy pequeña. La mujer es más emocional, más instintiva, más holística, de tal manera que puede tomar en mayor medida todas esas cuestiones. Nosotros los varones somos más racionales, pero te diría que en la base, tanto el varón como la mujer vota a través de las emociones, a través del cerebro instintivo y a través del cerebro emocional, y aunque les parezca raro, votamos muy poco con el cerebro racional. Por eso, a la hora de poner nuestro voto, muchas veces aquellos que defendemos la vida, que no estamos de acuerdo del aborto,
nos sorprendemos que hay personas pro vida que votan candidatos pro aborto. Claro. Porque se usa mucho, muy poco el racional y se vota de lo instintivo emocional. Ahora, tenemos una mujer acá en la plataforma, que es la doctora Linda de Márquez. Me gustaría saber su opinión en este debate, de la pregunta que le hice al doctor Florencia. Sí, bueno, yo creo que realmente opinar así de algo que yo no he hecho una investigación, pues no me atrevo, ¿verdad? Porque es un tema que realmente tiene unas aristas, pero sí les quiero compartir algo que creo que nos ha pasado aquí en Venezuela a todos, ¿no? Y es el punto, fíjense, en esta semana casualmente estuve investigando cuál era cómo se definían la mayoría de los partidos políticos en Venezuela. Y sí, yo sí sabía que la mayoría de los partidos que se llaman oposición pertenecen, ay, mira, se me congeló la cámara, pertenecen a lo que es la Internacional Socialista, no sé si ustedes lo sabían. Pero cuando ya me puse a investigar, resulta que la mayoría de ellos, los que dicen, tú sabes, y vamos a sacar al dictador y no sé qué, todos son de centro izquierda. O sea que tienen la misma tendencia, quiere O decir. sea, es una cuestión que realmente yo dije, tengo que hacer un post de esto, porque creo que la mayoría de los venezolanos ignoran eso. Ignoran eso. De hecho, yo en lo personal, muy particular, ¿verdad? Eso es lo sabroso de uno no ser de nadie, pero poder hablar con todo y hablar de todo, porque no tengo que rendirle cuenta y no tengo que cuidar puestos ni nada por el estilo. Pero yo mi concepción de cómo es la política hoy día en Venezuela, para mí, arriba en el poder, desde el gobierno hasta la oposición que se llama la más acérrima y la más opuesta al supuesto, ¿verdad? Al gobierno, realmente para mí es lo mismo. Para mí yo creo sinceramente a estas alturas y después de investigar y de estudiar tantas cosas, que realmente los únicos que se creen el cuento de que son oposición son los de abajo, los que se ponen a pelear unos por otros, los que se han terminado amistades, los que, o sea, es triste y lamentable, porque realmente la oposición en Venezuela está jugando con la gente, ¿sabes? O sea, esos jóvenes que mataron en la Plaza Altamira, todo eso lamentablemente era como parte de un montaje para creerse el cuento de que aquí en Venezuela hay oposición. Pero realmente, mira, estoy cada día más convencida que en Venezuela no hay oposición, sino que en Venezuela se volvió un buen negocio ser oposición, porque entonces recibes los recursos y te dan no sé cuánto por aquí, por allá, y todo el mundo, o sea, y realmente no hay interés de que haya un cambio de verdad estructural, porque esas personas realmente le importa tres pepinos, esas familias completas que tú ves comiendo la basura, ¿me explico? O sea, esos casi 6 millones de personas que se han ido, ¿sabes? Ha sido una cosa tan dolorosa y como bien decía el doctor Peralta, del tema de la familia. O sea, las familias cómo se han desintegrado aquí en Venezuela, porque entonces se han tenido que ir. ¿Cuántos muertos venezolanos han habido en el desierto de Darién? Atravesando, ¿verdad? Huyendo. ¿Cuántos venezolanos se han ido a pie? Usted sabe lo que es irse a pie. O sea, el nivel de desespero. ¿A quién le importa? Es que pareciera que a nadie le importa. Porque ni siquiera los organismos multilaterales o sea, han tenido unas posturas complacientes. ¿Me explico? Entonces, es un tema que de verdad hay que seguir despertando conciencias y hay que seguir hablando la verdad y sin tener precio. Ahora, Venezuela es un caso particular de Latinoamérica. Convengamos que tiene una concepción muy diferente al resto de las democracias. Como bien lo explicaba al principio la doctora Linda. Ahora, el doctor Humberto Peralta, le pregunto, en las democracias siempre está la derecha y la izquierda como los sectores que disputan esa democracia. ¿No sería bueno
intentar recurrir a un sentido ideológico de centro? Sí, es muy interesante lo que dijo el doctor Floresiani sobre el comportamiento de las neuronas. Si uno fuera al experimento de la física y uno dice, ¿y por qué el Sol es uno solo? Y gobierna el movimiento en órbita de todos los planetas. Es porque la masa que tiene el Sol es superior a todos los planetas. Entonces siempre va a haber una mayoría que ejerce el poder. Siempre es la mayoría y la democracia es así. Y si nos fuéramos al campo de la neurociencia, como el doctor lo expone claramente, se notará que las neuronas no es una sola y está en todo el cuerpo, incluso los elementos electrónicos de cada célula es una fuerza verdaderamente de poder del consciente que tiene el cuerpo entero. Uno pensará, la cabeza es una sola y gobierna el cuerpo. Sí, pero la cabeza está inyectada por montones de variables de estas neuronas y por tanto el cuerpo obedece a esas grandes reacciones eléctricas que están dentro del cuerpo. Asimismo es una sociedad. Uno dirá, ¿y por qué es que pasa esto en Venezuela? ¿Cómo es posible que Venezuela haya caído en el sistema más inclinado al factor social y de izquierda y no haya podido tener, como a gusto quisiéramos, un gobierno permanentemente conservador? Bueno, porque cuando las grandes mayorías sienten que hay algo que le lastima, ellas reaccionan. En ese caso, la reacción que puede estar pasando en Venezuela, de verdad que la mayoría es la que no está respondiendo, que la doctora misma lo está diciendo. Está diciendo que los mismos que se oponen tienen tendencia hacia el socialismo, por tanto no le van a hacer una oposición desenfrenada, ni van a hacer una desobediencia total, siempre van a ser tolerantes a lo que ya se instaló. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese modelo de conciencia. Y yéndonos al campo de lo que es la respuesta del pensamiento, el doctor me puede corregir en esto. El consciente racional solamente distingue la acción, pero no la decisión. Entonces la decisión es subconsciente. Y como es subconsciente, las personas en el subconsciente van a ir a votar precisamente porque en el subconsciente que está su legado y ellos van a hacer el voto que creen que le conforma a su gobierno. Entonces, cuando eso le sucede a una fuerza que han sido históricamente conservadora, el conservador no resiste que la población le gane el pulso y por tanto le va a castigar, y a Venezuela, como a otros pueblos, le han marcado con el látigo de que no se va a comerciar contigo y por tanto todas las productoras nacionales del país venezolano, al ganar una posición de pueblo, entonces es castigada. Y el hambre que sucede en Venezuela no puede atribuírsele al gobierno. Hay que atribuirse a quien puso el castigo de que no se haga negocio con el gobierno de Venezuela. Es decir, el bloqueo es muy responsable a los grandes fastidios que tiene el pueblo de Venezuela y no puede atribuírsele únicamente a que el gobierno lo hace mal, sino que ¿qué es lo que el gobierno está confrontando? Está confrontando a toda una maquinaria de poder que no permite que la población haya elegido esa tipología de gobierno y le va a condenar a que ningún país sea socio de Venezuela. Entonces la culpa no es del gobierno venezolano. Pero ahí sí quiero opinar en este sentido, ¿no? Porque eso ha sido muy manipulado el tema de las sanciones, porque realmente a quienes sancionaron realmente fueron a los corruptos. ¿Me explico? A los que se han enriquecido de las arcas de la nación. Y es tremendo porque, fíjese, tenemos una sanción, ¿cierto? Pero usted va ahora actualmente y usted consigue bodegones que se consigue de todo, así como si estuviera en Walmart en Estados Unidos. Y aquí consigue de todo. Y usted consigue medicina, usted consigue de todo. ¿Me explico? O sea, el tema es quién tiene acceso a eso.
Ese es el punto, ¿me explico? Pero de acceso, ¿cómo me explica usted que si Irán es un país que está sancionado, cómo es posible que en Venezuela la gasolina es iraní? Ellos son los que nos dan los recursos, los que supuestamente no nos vende Estados Unidos, no los vende Irán, que es un país sancionado. Entonces, ¿cómo esa teoría de las sanciones de verdad es muy cuestionable, porque uno se pone a sacar cuentas, ¿verdad? Y uno se pone a investigar. Y entonces, fíjense, para mí Irán es un ejemplo de lo que es supuestamente estar sancionado, pero entonces ahorita, fíjense, ahorita hay una noticia de que le entregaron a Irán, ¿verdad? Casi lo que representa un estado de Venezuela para ellos, para un supuesto, o sea, convenio, o sea, algo que viola nuestra soberanía totalmente, porque es un territorio que van a tener ellos el control. ¿Y a quién le pidieron permiso para hacer eso? O sea, y ahí vamos con el tema de la soberanía, cómo se ha vulnerado nuestra soberanía con ese tema. Y el cuento, para mí lo de las sanciones realmente, por ver lo que veo, digo, o sea, eso definitivamente les cayó como anillo al dedo para justificar muchas cosas, pero realmente aquí lo que ha habido es una falta de voluntad y el tema del robo, o sea, el tema de la corrupción, que es tan descarado y tan perverso, que pareciera que están como que raspando la olla en todo lo que pueden, pero el pueblo, realmente la ciudadanía no les interesa y es público, notorio y comunicacional. Y va pasando el programa y nos vamos metiendo en el debate real de lo que es Sí, sí. la intención porque más allá de que hay una amistad, un querer entre todos, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ver las situaciones, y no está mal. Ahora, este debate hace a esto, ¿no? A enriquecer el título que se puso desde la Escuela de Neurociencia: si las democracias han fracasado en América Latina. Ahora, desde el punto de la neurociencia, doctor, ¿cómo podemos explicar este fenómeno del debate entre un dominicano y una venezolana que hace al resto de la comunidad latinoamericana? Sí, Alejandro, es muy interesante. Yo lo llevaría a las profundidades del ser humano. De repente voy a hacer un énfasis en una cuestión constitutiva del Homo sapiens sapiens, ya que los problemas que puede tener Venezuela, Dominicana, Haití, Perú, Argentina, o cualquier otro país del mundo, las problemáticas humanas son las mismas. Rusia puede tener una, hace poquito estuve en Estados Unidos, en donde hay muchos homeless, iniquidad, y es el primer mundo, con sus cosas buenas o no, hay patrones de conducta, y así podríamos hablar en el África, en Asia. Es decir, venimos de una sola madre, se llama la Eva primordial, la Eva genéticamente primordial, la madre de todos nosotros. Así que esto del racismo no tiene base científica, ya que solamente un pequeño gen hace que tengamos melanina distinta, pero después somos totalmente iguales. Pero ¿a dónde voy? Todos somos hermanos y nuestras respuestas, conductas, manera de pensar son idénticas, pero lo que cambia es el medio ambiente. El medio ambiente tiene la capacidad de modular mi expresión genética y de acuerdo a eso la estructura de mi cerebro. Esto se llama epigenética y neuroplasticidad. Es decir, somos individuos que nos vinculamos con lo externo y lo externo se vincula con nosotros, en donde una cuestión que hemos perdido es que nos consideramos fuera de la naturaleza. Nosotros decimos, hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar esto. No, somos la naturaleza. Lo que les quiero decir es que nuestra falla de origen hace que nuestros sistemas sean imperfectos. Acá
en el año 83 hubo un político, ya falleció, Raúl Alfonsín, que si ustedes googlean, ustedes lo ven, Alejandro Sosa argentino, estaba la dictadura militar, y era un jovencito, y fui al cierre de campaña de él en el Obelisco. Y él hay un famoso discurso que dice: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia, y éramos miles y miles que estábamos allí y vivábamos la democracia, y bueno, no pasó. Hoy tenemos un sistema democrático y la verdad que es catastrófico. ¿Esas son frases hechas que se sirven solamente para la campaña? Claro, claro. Pero vos sabés que el problema de hoy es que ya no tenemos esperanza, en el sentido de que no hemos quemado las alternativas. El socialismo no va, fracasó. El comunismo fracasó. El neoliberalismo está destruyendo el planeta. Hoy escuchaba en las noticias que hoy fue el punto de inflexión en el planeta, porque ya consumimos todos los recursos planetarios el 28 de julio. Quiere decir que a partir de hoy vamos a quemar otro planeta, vamos a depredar otro planeta para seguir viviendo como vivimos. Estamos destruyendo el ecosistema. Esto habla entonces que está en el neoliberalismo. A mí me encanta, el libre mercado, me encanta la iniciativa, pero también tengo rasgos de socialismo. Me gusta que haya justicia. Entonces, esos dos elementos están en nuestro cerebro, en nuestra genética, lo cual lo hace bastante complejo, pero no me quiero extender. Después les quiero contar algo de la química del cerebro que explicaría este fenómeno. A ver, doctor Peralta, a ver, cuéntenos, lo veo ahí Sí. quieto. Observemos estos 3 axiomas. Si los individuos mejoran, mejora la sociedad. El desarrollo de la sociedad está íntimamente relacionado con el cambio de las cosas. Las cosas estáticas no benefician la misma sociedad. Y cuando las especies no se adaptan a esos cambios, se extinguen. Algunas personas han tomado la decisión particular de pensar quiénes deben de extinguirse, sí o no. Y por eso hay verdaderamente reclamos de que el aumento poblacional del planeta debería de ser regulado. Ahora, no debe de ser regulado a la fuerza, mandando a morir mucha gente en un tropiezo de guerra. Ese control debe de ser orgánico, debe de ser entendido sobre la base de una torre que yo tengo dibujada aquí, porque esta torre tiene 9 puntos y aspectos. Tiene una base que yo le llamo la base rudimental, que es la parte de los instintos y de las pasiones, donde las 3 manifestaciones más obtusas que ha tenido la historia son la determinación y la fuerza de la guerra. 1. La tradición y el mito del carnaval. 2. Y tercero, las destrezas y las experiencias asumidas a través de lo que llamamos deporte. Esas son la etapa más rudimentaria. Mientras veamos a una población enceguecida tras el deporte, sabemos que estamos en una etapa rudimentaria. Quiere decir que se recurre a aquel viejo dicho romano de pan y circo. Entretén a las personas pateando una pelota o yendo a un circo, y tú verás que dándole un chin de comida y manteniéndolos jugando, ellos no van a pensar correctamente y no van a evolucionar de su pasión. Viene el segundo estadio en la torre. El segundo estadio tiene las intuiciones y las emociones, es la etapa del desarrollo. Y muchos pueblos están despertando desde lo que fue la crisis de la monarquía francesa e inglesa, donde se guillotinó al rey y nació la Declaración de los Derechos Humanos. Ahí, en esa etapa, entre intuición y emoción, está muy marcada la convención y el orden de los políticos. Está muy marcado el trabajo, el progreso y el comercio. Y está muy marcada la fe, la sugestión y la religión. Esa es la base de las emociones y la intuición. Ahora, ¿a qué deberíamos de aspirar, según mi criterio, a nivel de sociedades humanas? Al más sublime de los periodos, donde reina la conciencia y la razón, donde hay un ensayo de innovación de la ciencia,
donde hay creatividad y simbolismo con arte, y donde hay una ideología y concepto filosófico de las mejores convivencias. Es la etapa de la madurez a la que este planeta no ha llegado. Como no hemos llegado ahí, por eso el proceso de gobernanza democrático que tenemos todavía no está en la conciencia y la razón, está en las intuiciones y las emociones. Y la democracia que se practica es una democracia con muchos fallos, con muchas falencias que deberíamos de corregir a través de una nueva tipología superior a la socialista, que yo le llamo la democracia orgánica. Ahí está. Eso es lo que quería llegar, ¿no? Lo que quería comprender. ¿Cuál era el resumen de su explicación? Ahora, estamos en una América Latina que muy diferente de los países que están incluidos en esta América Latina, pero en el fondo, las realidades que viven las personas, las sociedades, son los mismos problemas, tienen los mismos problemas. En todos los países hay miseria, en todos los países hay falta de educación, se están perdiendo valores, y las tendencias ideológicas, por ejemplo, podemos decir el término de género, van llevando a las personas a no llegar a comprender tal vez lo que se está diciendo o lo que se quiere terminar de consolidar, pero sin embargo las personas lo toman, ¿no? Y ahí quedan. ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, tú hablabas de un elemento de lo de la ideología de género, ¿no? Que es un tema que se está pretendiendo imponer en todos nuestros países, ¿no? Y precisamente algo que comentaba el doctor Peralta, ¿verdad? Que él hablaba de la cuestión de la sobrepoblación, ¿verdad? Del mundo y que había que trabajar esto. Bueno, yo pienso que en cuanto a ese tema, todo, el génesis de todo esto realmente creo que es la teoría malthusiana, ¿no? Del tema que hay que reducir. Y es de allí que sale todo lo que es el aborto, ¿verdad? Con aquel informe Kissinger, donde, ¿verdad? Fue como parte de de la política exterior americana el ir bueno, y todo el desastre que hicieron de ir a los pueblos y los indígenas y esterilizar a la fuerza, o sea, ni se enteraban y eran esterilizados. Y precisamente todo esto de la ideología de género es una agenda de muerte, porque si conciben el aborto, pero dos personas de un mismo sexo jamás van a poder concebir. Y la otra patita de esta ideología de género que pareciera no tener mucha relación, pero que también ellos la impulsan, es el tema de lo que es la eutanasia. Entonces vemos que es una agenda de muerte y que está siendo impulsada precisamente por organizaciones como la ONU, o sea, el Fondo Población el Fondo Población de las Naciones Unidas es el que está llevando la batuta en todo esto, tanto que los proyectos de ley de aborto en nuestros países, bueno, gracias a Dios en Venezuela estamos batallando precisamente por eso, no la han podido introducir porque es inconstitucional, gracias a Dios, al igual que la eutanasia, ¿verdad? Está tipificado todavía ambos como delito en el Código Penal, pero es un tema de imposición. Por ejemplo, aquí tenemos la Unión Europea que está financiando todos estos grupos en Venezuela, inconstitucionalmente, porque nuestra constitución, para empezar, no tiene la palabra género. No tiene que hay un derecho de diversidad sexual, ni derecho de identidad de género, ni derecho de orientación sexual, ni siquiera dice que es un derecho constitucional los derechos que impulsa la ONU de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que es el seudónimo que utilizan para impulsar los abortos en nuestros países. Entonces, vemos que, por ejemplo, la Unión Europea, que aquí está haciendo la marcha del orgullo gay, la financió esta Unión Europea. Y nuestra constitución que dice que el Estado va a reconocer es la identidad biológica, quiere decir que dice su prueba de ADN, ¿verdad? ¿Cuáles son sus cromosomas? Esa es la identidad biológica. XX mujer, XY hombre. Entonces, vemos que esto está haciendo una imposición, porque a pesar de que es inconstitucional y a pesar de que es ilegal, y es increíble, como decía, creo que el pastor Peralta comentaba un poquito de eso, o sea, que en todos nuestros países está imponiendo los mismos tipos de leyes.
sea, así como les comenté lo del aborto, igualito lo del lenguaje de género, que ya gracias a Dios en Argentina la echaron para atrás porque se dieron cuenta del exabrupto y de la decesia. Ahora si las Naciones Unidas Ajá. está constituido por una institución que está constituida por la mayoría de los estados del mundo, con sus representantes, y son las que hacen la tendencia para el cambio de la mente humana, la manipulación, y los países en su ida y vuelta de cambio, porque todos los países nuestros, a no ser Venezuela, que hace mucho que no tiene un cambio, han pasado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y sin embargo permiten esa tendencia ideológica. ¿Cómo lo ve usted, doctor Floresciani? Si en las Naciones Unidas, que es el organismo mayor, máximo, que regula todos los estados del mundo, mantiene esa ideología e impone ideología, una democracia como la nuestra nunca se van a solucionar. Y vos sabés que hoy en día estamos en una guerra de baja intensidad. Hoy estamos en una guerra metapsíquica. No va a haber una guerra mundial. La guerra en Ucrania es el aterrizaje, dicen algunos, de la gran pelea globalistas-antiglobalistas, y que por la tensión inherente a esta pelea se generó esto en Ucrania. Pero la ideología de género es un misil de ultrageneración hipersónico para pegarle, dañar al conectoma humano. El conectoma humano son millones y millones de neuronas unidas unas con las otras, y esas redes neuronales hacen a lo que nosotros le decimos la mente humana, nuestra información, nuestra manera de pensar. Ahora, esas redes neuronales son altamente modificables, influenciadas por el entorno, a través de la palabra, a través del ambiente. La ideología de género está preparada, es un arma altamente sustentada en teorías filosóficas de Sartre, de Foucault, de la Escuela de Frankfurt. Tienen neurocientíficos, gente de primerísimo nivel. Es una construcción filosófica e ideológica de más de 40, 50 años. Entonces, ¿qué hace un arma ideológica? Ideas. Vamos a poner a aquellos que van o hablan de esta ideología. Lo que ellos están haciendo es entrando en la estructura neuronal, fundamentalmente de los niños, pero también de todos, para producir cambios a nivel del conectoma, cambiar la mente de las personas, y aún con la potencialidad de modificar o manipular la expresión genética. Vos fijate el poder que tiene la palabra. La licenciada Linda, la doctora venezolana, le cuento que soy un admirador del comandante Chávez. Y la doctora va a decir, no, doctor, no puedo creer lo que sea admirador de Chávez. Pero soy admirador de Chávez, no tanto de su política, sino como un líder con una oratoria impresionante. Y fíjese usted, licenciada Linda, que la palabra de Chávez tuvo tanta capacidad de producir cambios en la estructura neuronal del venezolano, y aún logrando apagar y prender determinados genes de supervivencia, de justicia, de lo que vaya a ser, que, aunque no se entienda, el pueblo venezolano sigue manteniendo el chavismo. Es muy interesante. A partir de la palabra del comandante. De la misma manera acá tenemos en Argentina el peronismo. Admiro a Juan Domingo Perón y admiro a Evita Perón, que estuvieron en los años 50. Si ustedes estudian a Perón y escuchan sus discursos, es increíble. Ahora, ¿por qué después de 50 años el peronismo sigue siendo el fundamento ideológico del pueblo argentino? Porque con
la capacidad oratoria y la palabra de Perón, se produjeron cambios neuroplásticos que no ha logrado el cerebro del venezolano, del cerebro del argentino, salir de esa construcción a partir de estos líderes. Por lo cual, lo que se necesitaría sería un líder de la misma capacidad de... ¿Quieren usar la palabra manipulación? No me gusta, pónganle. Podríamos decir, pero sí la capacidad de transformar el cerebro y el conectoma de 32 millones de venezolanos, de 50 millones de argentinos. Bueno, doctor Peralta, ustedes tuvieron a Trujillo, ¿no es cierto? Sí. Gran líder. Me encanta estudiar los líderes, pero fíjense que estos líderes que trascienden la historia de los pueblos son grandes oradores, porque la palabra tiene la capacidad de modular el cerebro de las poblaciones. Claro, pero a veces no solamente la palabra tiene que ir de la mano con algún hecho concreto. En el caso, por lo menos, de la Argentina, por eso Perón marcaba una tendencia de centro, y bien decía, el discurso y la palabra del general Perón seguramente tenía un impacto muy fuerte, pero también produjo cambios de muy alto impacto en las sociedades del momento, con alianzas estratégicas hasta con otros líderes del mundo. Y después, líderes como Chávez también toman ese sentido ideológico para tratar de implementarlo. Pero vamos a ir ya cerrando este programa, que queda tanto para debatir, enriquecedor, porque, como bien decía al principio, se puso lindo el debate, y se dan cuenta los televidentes que todos pensamos de alguna manera distinta. Pero ¿qué nos une? Nos une el sentido de pensar en positivo para un mundo mejor, con ciertos paradigmas que son valores existenciales, que eso no se cambia. Y ahí es donde nos une esa diversidad para el bien común. Ahora, vamos a hacer una pregunta más, y vamos a empezar con la dama. ¿Tiene algo para mostrarnos, doctor? Sí, perdón que lo compartí sin saber. Estoy Sí. aprendiendo el manejo del Zoom. No, en la línea, vos fíjate, vos bien decías que con la palabra vamos a modificar al cerebro aquí, ¿no? Del encéfalo, que es muy racional. El cerebro del corazón es muy pasional, muy emocional. Pero cuando estos líderes populistas le dan de comer a las personas, están modulando el cerebro digestivo. Tenemos un cerebro digestivo de 100.000 millones de neuronas. Dice cerebro digestivo democrático y antidemocrático. El cerebro digestivo actúa a nivel emocional e intuitivo. Su función está relacionada con el placer y la sensación de plenitud espiritual. Entonces vos fíjate que estos regímenes populistas llevan la palabra y le dan de comer. Y ahí están entonces sellando en las neuronas del sistema digestivo y del encéfalo para siempre esa figura del líder político. ¿Cómo se va uniendo, no? Cerebro, ¿cómo va uniendo el cuerpo humano, ¿no? Con el accionar después. Ahora, ya vamos a hacer dos preguntas más, para que nos den su opinión. Algo que yo quería Sí. comentar de lo que dice el doctor, ¿verdad? Que ciertamente está el poder de la palabra, ¿no? Pero también tenemos que entender que los sistemas educativos forman el carácter de una nación también. Y aquí en Venezuela, toda esa reformulación de lo que fue el pensum educativo fue generando un carácter dependiente en la ciudadanía, ¿sabes? De que dependa que si el bono, que si la bolsa CLA, que si dame, o sea, algo que yo nunca pensé ver en mi país, lo vi y es tremendo. O sea, gente que espera un bono que es una miseria y no le alcanza de nada, pero es capaz de cualquier cosa y votar por cualquier cosa por eso. Como decía él, el cerebro, el digestivo, o sea, ese tema es
terrible. Por eso yo creo que es el tiempo de despertar las conciencias y que nuestros ciudadanos recuperen su valor de que no tienen que estar dependiendo, o sea, porque les metieron ese chip de que tienes que tener la manito así para dame, yo hago lo que tú digas. O sea, es despertar, de entender el valor que tenemos. O sea, Dios mío, un libertador que es de cuántas naciones no conquistó. Esa es nuestra estirpe, tenemos que levantarnos y ser libres. Doctora, para ya hacer una pregunta para que los tres la conteste a su manera, de Latinoamérica, ¿cuál es la democracia que más le impacta o que más tendría como modelo, si existe? Bueno, yo creo que quizás, y bueno, pido perdón si uno refleja o pudiese uno evaluar una democracia por el líder que está al frente de esa nación. Y bueno, pienso que de América Latina, hablando de Venezuela hacia abajo o de Argentina hacia arriba, ¿verdad? Hasta Venezuela, yo pienso que, bueno, estuve en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y tuve la oportunidad de conocer a varios ministros de Bolsonaro, ¿verdad? Y creo que yo, de verdad, de todos mis vecinos, yo escogería Brasil. Por más que me puedan criticar muchos de los que me puedan estar escuchando, pero para mí sería un modelo. Un Bien. modelo de soberanía, un modelo quizá, el tipo no es perfecto, tiene su, ¿verdad? Ningún líder es perfecto y creo que tenemos que dejar ya también esa cuestión de buscar un mesías, porque nos ha llevado a cometer muchos errores. Pero pienso que él ha sabido, bueno, de ejercer su soberanía, pues. Bueno, Brasil. La doctora Linda Márquez dice Brasil es el modelo a seguir para mí. Usted, doctor Peralta, ¿qué dice? Hay que reconocer que la escogencia que hace la doctora es pertinente. Brasil da muestra de una democracia real porque allí las instituciones aplican las reglas, las leyes. Y además de esto, acuérdense que aunque ella está gobernada por Bolsonaro, que tiene un espíritu conservador, de hecho, Brasil se integra en lo que se llama el BRICS, a nivel de lo que son los países asiáticos, porque lo institucional y democrático le permite a Brasil tener escogencia de un líder conservador, pero un pacto y un acuerdo comercial y estratégico geopolítico con los países asiáticos, que son contrarios al espíritu conservador de Norteamérica. Es decir, que Brasil es un ejemplo real y yo le podría agregar la práctica democrática que ha vivido Costa Rica y lo que los demás pueblos como nosotros estamos intentando, ¿verdad?, lograr y alcanzar también. Doctor Floriciani, ¿qué dice? Sí, no es que quiera quedar bien con Humberto, pero admiro al pueblo dominicano, lo admiro. Es un pueblo que ha logrado un desarrollo, prosperidad. Siempre me llama la atención esa línea fronteriza entre Haití y República Dominicana. Interesante, porque una línea separa dos mentalidades distintas, increíble. Y la madurez y el crecimiento y la estabilidad de alguna manera política del pueblo dominicano es bastante llamativo. Y por otro lado, también me sumo al Brasil en esta cuestión. Vos fíjate la bandera, ¿no? En su escudo dice orden. Ya ellos tienen en su genética, ponele, o en su paradigma mental, el orden. Y cuando estuvieron Lula, por ejemplo, o Dilma, que no guardaron este orden, mucho más liberales y demás, el pueblo brasileño no pudo terminar de identificarse, pero en su patrón mental, encaja más la figura de un Bolsonaro que alguien que sea mucho más liberal en las cuestiones sociales y de género
entre otras cosas. Muy bien, bueno, ha ganado Brasil entonces como democracia de Latinoamérica. Cada uno tendrá su opinión, cada uno lo verá a su manera, pero aquí estamos en la Escuela de Neurociencia Virtual para establecer este debate, este conversatorio de ida y vuelta de líderes mundiales como es el doctor Humberto Peralta, la doctora Linda Márquez, el doctor Gabriel Feliciani, que son grandes influentes también, porque son líderes y tienen esa posibilidad de explicar a su manera las cosas que estamos hablando, los temas que estamos hablando, y cada uno podrá recoger el guante y ponerse el saco si le gusta. Vamos a la última preguntita y ya cerramos con este hermoso encuentro, por lo menos para mí, que la estoy disfrutando y aprendiendo de ustedes. Voy a preguntarle a ustedes si tienen algo que se pueda agregar para que la democracia se modifique positivamente. ¿Con quién empezamos? Vamos a empezar con la dama. Bueno, yo pienso que debemos regresar al imperio de la ley. Yo creo que es indispensable para que realmente ese gobierno sea en beneficio de todos y no de los grupos. Yo creo que nos ha hecho mucho daño esa democracia que era como o para la mayoría o para la minoría. Yo creo que debemos regresar a ese principio tan importante que es el imperio de la ley, donde esa ley debe beneficiar a todos, a los menos, a los más, a las mayorías, a las minorías, a todos, porque creo que eso ha incidido en la fragmentación de nuestros ciudadanos, en que haya ciudadanos de primera, de segunda, y realmente yo creo que nos ha hecho mucho daño. Y creo que es necesario volver a ese imperio de la ley donde realmente en nuestro país se vuelva a respetarse la Constitución, que realmente volvamos a tener un Estado de Derecho como todos, o sea, como ciudadanos y no porque tenga un carnecito de cualquier cosa. Creo que eso, wow, sería de mucho provecho y traería una transformación y se recuperaría en el ciudadano su credibilidad por las instituciones y creo que esto incidiría en muchas cosas que redundarían en bendición para nuestras naciones. Gracias, doctora. Doctor Humberto Peralta. Gracias, Alejandro. Sí, nosotros podemos ver que tenemos una propuesta de democracia orgánica. Lo orgánico es lo que está vivo. Nosotros en la visión orgánica desarrollamos 3 entes. El ente vivo, que es detectar que hay transformación. Si las cosas se quedan estáticas, no son orgánicas. Si las cosas evolucionan, son orgánicas. El otro ente sería el ente instrumento, que quiere decir que cuando hay vacío y abismo entre 2 elementos, debe de existir un tercer elemento que asocie esas 2 partes. Por eso, si hay una gobernanza dividida entre 2 partes, debe de existir un argumento suficiente que permita instrumentar la asociabilidad de esas 2 cosas. Por eso estoy de acuerdo con la doctora cuando habla de la ley. El instrumento que puede, ¿verdad?, corregir 2 oposiciones es llevarse de cómo impera la ley. Y la tercera fase, la tercera parte que mencioné, es la condición de sistema. Sistema significa que así como todo un cuerpo humano que está sistematizado a través de todas sus interconexiones, debe de existir en la sociedad por lo menos un reconocimiento de facultades interconectadas o interconectables de esa sociedad, que todo esté interconectado para que la ley pueda entonces ser efectiva. Y si uno se refiriera a la historia, desde los tiempos de los sumerios hasta hoy día,
hemos visto que cuando fallan esas interconexiones sistemáticas, aparece un individuo que quiere obligar a los demás a que hagan lo que él quiera. Y ahí ese imperio, ese tipo de imperio, no funciona. Lo que funciona es la ley, los límites conceptuales que una sociedad se elige por sí misma. Como diría uno de mis preceptores, llamado Antonio Brito, decía, los pueblos sojuzgan, los pueblos no deben de juzgarse, porque cuando hay una mano que quiere juzgar al pueblo, entonces caemos en un estado antidemocrático que rompe todas reglas y por eso lastima la misma ley. Yo creo que los entes que he propuesto, los repito, el ente vivo, que las cosas evolucionen, el ente instrumento, que las cosas puedan tener siempre una vinculación, y finalmente el ente sistema, que todo esté interconectado. Cuando lleguemos a ello tendremos una sociedad más orgánica. Gracias, doctor Peralta. Doctor Gabriel Floresiani. Sí, me llama la atención que hay una masa mayoritaria en América Latina que no se ha puesto en juego para mejorar a nuestras sociedades. Y es la población indígena originaria de nuestras naciones. Es como que estamos perdiendo la riqueza de millones y millones de cerebros con las mismas capacidades que podemos tener los mestizos, yo soy mestizo, los blancos, pero hay una potencialidad mental en nuestras poblaciones impresionante. Nos pasamos estudiando, que me parece bien, no voy a ser radical, pero buscamos las soluciones en la Escuela de Chicago, en el neoliberalismo, o en la Universidad Lubumba en Moscú, con el sistema comunista, y en la Sorbona, y buscamos para Europa, para la China. ¿Qué pasaría si buscamos en nuestras civilizaciones americanas, en sus organizaciones sociales, su manera de vincularse con la naturaleza, en su sistema económico? Tenemos muchísimos millones de cerebros que hoy Latinoamérica no está utilizando y que tal vez allí esté la respuesta para el desarrollo de nuestros pueblos. Bueno, muy bien. Llegamos al final de este debate. Muy de acuerdo. Llegamos al final de este debate, esta reunión. Me queda como reflexión pensar de que la mejor democracia que pueda existir sería aquella que pueda planificar políticas públicas a largo plazo con objetivos comunes de la sociedad y que gobierno que llegue al poder no salga de esos objetivos, tal vez cambie la forma, pero no el resultado de cómo llegar a ese objetivo. La mejor democracia tal vez sería aquella que planifique sus políticas públicas a largo plazo unificadas para que los líderes puedan tener un norte, un objetivo central y puedan llevar adelante, sea quien sea el que esté al poder, lo mejor para su pueblo y las necesidades de su pueblo, de acuerdo a cada realidad de su población. Pero llegamos al final. La semana que viene, con más Escuela de Neurociencia virtual, con más hermanos líderes de otros países, hoy desde Argentina, transmitiendo para todo el mundo. Gracias, doctor Peralta, gracias, doctora Linda Márquez, gracias al director de esta escuela, doctor Gabriel Floresiani. Ahora sí, el último mensajito de un resumen de 10 palabras para cerrar y ya nos vamos. Doctora Linda. El micrófono, actíveme, por favor. Oh, gracias. Es tiempo de despertar nuestras conciencias y de votar por valores y no por colores. Ahí está, vamos con eso. Doctor Peralta. Sí, cuando una sociedad se basa en sus valores, va a tener que reconocer los 5 grandes principios universales. La unidad, que siempre nos salvará de todo. La verdad ante todo para manejar el decoro.
la justicia para que haya equidad, el bienestar, que es luchar por el progreso y el bien común, y finalmente que nunca renunciemos a nuestra libertad, que es donde expresamos nuestra conciencia y nuestros deseos de desarrollo social. Gracias, doctor Peralta. Doctor Floresiani. Sí, ante todo un placer. He disfrutado este tiempo con la doctora Linda, con Humberto, un amigazo que nos conocimos en Nashville. Hemos charlado tanto con Humberto. Me quedaría horas hablando con ustedes. Gracias. Es un placer. El motivo de estos debates es pensar. Es una usina de pensamientos, en donde podamos sumar a la búsqueda de respuestas. Y quisiera compartirles lo que comentaba Alejandro, que tenemos nuestra Escuela de Neurociencias Virtual, que justamente está en ese mismo sentido, en brindar conocimiento, que normalmente lo manejamos los médicos en la academia, de todas estas cuestiones que tienen que ver con el cerebro y la genética, y también comentarles que acabo de lanzar mi último libro, Neurociencia, el cerebro político, que es neurociencias aplicado a toda esta temática, y por último, mis redes sociales, para que aquellos que deseen seguirme, con todo gusto lo pueden hacer, y también reconocer el profesionalismo del doctor Alejandro, que es un excelente periodista y que nos guía en estos debates. Muchas gracias. Gracias a ustedes, queridos amigos. Un gusto de haber compartido este debate. Espero que se hayan sentido cómodo, que haya estado a la altura de esa circunstancia y que sigamos unidos. Que Dios es el mejor ejemplo a seguir y que entre todos podemos llegar a provocar un mundo mejor y no perdamos nunca la esperanza. Chau, 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 chau.